¿Y puede un solo disparo en una ciudad que casi nadie en Europa podía ubicar en el mapa desencadenar el suicidio de una civilización? El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, un joven nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip apretó el gatillo y mató al archiduque Francisco Fernando de Austria. Ese acto, en apariencia localizado, fue como tirar la primera ficha de dominó en una fila de millones. 4 años después, el mundo que existía antes de ese disparo había desaparecido para siempre. 4 imperios se habían desvanecido. 20 millones de personas yacían muertas, y otros 21 millones estaban mutiladas. Pero estos números, monstruosos como son, no capturan la verdadera naturaleza de esta catástrofe. La Primera Guerra Mundial no fue solo una guerra. Fue el colapso de un sueño, el fin de la inocencia y el nacimiento traumático del mundo moderno. Fue la guerra que iba a terminar todas las guerras, y que, en cambio, creó las condiciones para todas las que vendrían después. Bienvenidos a Historias Inmortales. Hoy descendemos a las trincheras y a los salones del poder de un conflicto que redefinió para siempre los límites de la violencia humana. Hoy exploramos el otoño de los gigantes, la Gran Guerra y el nacimiento de un siglo sangriento. Para entender cómo Europa se prendió fuego a sí misma, debemos mirar el mundo de 1914. Era un planeta de imperios, donde las naciones europeas controlaban el 84% de la superficie terrestre. Era una época de un optimismo tecnológico desbordante, donde se creía que el progreso científico traería automáticamente una era de paz y prosperidad. Pero bajo esta superficie brillante latían tensiones mortales. Las grandes potencias estaban enredadas en un sistema de alianzas secretas que convertía el continente en un polvorín. Alemania, una potencia joven y ferozmente ambiciosa, desafiaba el dominio naval y colonial de Gran Bretaña. Francia ansiaba vengar su humillante derrota frente a Alemania en 1870 y recuperar las regiones de Alsacia y Lorena. Y en el este, los decadentes imperios austrohúngaro y otomano se desintegraban lentamente, mientras el gigante ruso se agitaba con el descontento interno. Cuando el archiduque Francisco Fernando cayó asesinado, este delicado equilibrio estalló. Austria-Hungría, con el firme respaldo de Alemania, lanzó un ultimátum imposible a Serbia. Rusia, protectora de los eslavos, movilizó su ejército. Alemania, siguiendo el rígido plan Schlieffen, declaró la guerra a Rusia y a su aliada, Francia, e invadió Bélgica para atacar a los franceses por donde menos lo esperaban. La invasión de la neutral Bélgica arrastró a Gran Bretaña a la guerra. En cuestión de semanas, las grandes potencias de Europa estaban en guerra. Los ciudadanos de cada nación salieron a las calles en un estallido de euforia patriótica. Creían que sería una guerra corta, una aventura gloriosa. Los soldados partían al frente con flores en los fusiles, convencidos de que estarían de vuelta para Navidad. Nada podría estar más lejos de la realidad. La guerra de movimiento que todos esperaban se estancó en el otoño de 1914, a lo largo de un frente de 700 kilómetros, que iba desde la costa belga hasta la frontera suiza. Los soldados cavaron. Y así nacieron las trincheras. Imaginen un mundo subterráneo. Un infierno de barro, alambre de púas y ratas. 2 líneas de trincheras enemigas, separadas a veces por solo unos cientos de metros de tierra de nadie. Un paisaje lunar craterizado por los obuses y sembrado de cadáveres. La vida en la trinchera era un tormento psicológico y físico constante. Los hombres vivían con los pies permanentemente encharcados en el agua fangosa, lo que provocaba la pie de trinchera, una gangrena que podía terminar en amputación. Las ratas, gordas como gatos, se alimentaban de los muertos. Los piojos propagaban el tifus. En este paisaje infernal, la figura del soldado común se convierte en el corazón de nuestra historia. Tomemos, por ejemplo, a un joven voluntario alemán, un estudiante de filosofía y amante de la poesía de Rilke, llamado Karl. Llegó al frente con ideales de heroísmo y encontró una carnicería industrial. En su diario, que llevaba escondido en su uniforme, escribía no sobre glorias, sino sobre el sonido de los obuses, que describía como
la respiración del planeta en su agonía, y sobre el olor dulzón de la muerte que impregnaba todo. Su mayor anhelo no era una medalla, sino el simple sabor de una manzana fresca y el calor de una cama seca. Frente a él, en una trinchera británica, estaba Arthur, un herrero de Birmingham que se había alistado con sus 2 hermanos. A diferencia de Carl, Arthur no tenía ilusiones románticas. Era un hombre práctico. Extrañaba a su esposa, el olor de su taller y el sonido del martillo golpeando el yunque. En el bolsillo guardaba una foto de su hijo pequeño y un trozo de carbón con el que, en sus raros momentos de calma, dibujaba escenas de su pueblo en cualquier pedazo de papel que encontraba. Estos 2 hombres, Carl y Arthur, nunca se conocerían, pero estaban unidos por el mismo sufrimiento, atrapados en una maquinaria de muerte que ninguno de ellos comprendía del todo. El alto mando, anclado en las tácticas del siglo XIX, no sabía cómo romper el estancamiento. Su solución fue arrojar más y más hombres al matadero. Las batallas se convirtieron en operaciones de desgaste de una escala monstruosa. En la batalla del Somme, en 1916, el primer día de combate le costó a los británicos 57.000 bajas, de las cuales 19.000 fueron muertos. Fue el día más sangriento en la historia del ejército británico. La batalla se prolongó durante meses, y al final, por un avance de apenas 10 kilómetros, hubo más de 1 millón de muertos y heridos entre ambos bandos. La guerra ya no era sobre estrategia, era sobre cuánta carne humana estaba dispuesta a sacrificar cada nación. En medio de esta carnicería, la tecnología avanzaba a un ritmo aterrador. La guerra vio el debut del terror moderno, ametralladoras que cegaban filas enteras de hombres, gases venenosos que quemaban los pulmones y cegaban, tanques que aplastaban trincheras y aviones que convertían el cielo en un nuevo campo de batalla. El as de la aviación alemana, el Barón Rojo, Manfred von Richthofen, un aristócrata cazador que llevaba su copa de plata a todas partes, se convirtió en un héroe romántico en un conflicto que carecía por completo de romanticismo. Y entonces, en 1917, llegó el punto de inflexión. 2 eventos cambiarían el curso de la guerra y del siglo. El primero fue la entrada de Estados Unidos. Alemania había reinstaurado la guerra submarina sin restricciones, hundiendo buques neutrales como el Lusitania, lo que, sumado al telegrama Zimmermann, una propuesta alemana a México para que entrara en guerra contra Estados Unidos, empujó a los estadounidenses al conflicto. La llegada de millones de soldados frescos y bien equipados inclinó la balanza de forma decisiva. El segundo evento fue la Revolución Rusa. El agotamiento y las enormes bajas en el frente llevaron al colapso del régimen del zar. Los bolcheviques, liderados por Lenin, tomaron el poder y firmaron una paz por separado con Alemania en el Tratado de Brest-Litovsk. Rusia salía de la guerra, pero nacía la Unión Soviética, un hecho que definiría el resto del siglo. Y aquí llegamos al giro inesperado, a la revelación que desafía la narrativa tradicional de la guerra. La Primera Guerra Mundial no la ganaron solo los generales o las nuevas armas. La ganó, en gran medida, la retaguardia, y específicamente, la química. El conflicto se decidió en los laboratorios y las fábricas. La escasez crítica provocada por los bloqueos navales británicos obligó a Alemania a buscar soluciones desesperadas. 2 científicos alemanes, Fritz Haber y Karl Bosch, perfeccionaron un proceso para sintetizar amoníaco del aire, permitiendo a Alemania producir explosivos y fertilizantes artificialmente después de que se agotaran sus reservas de nitrato. Este proceso Haber-Bosch, que le valió el premio Nobel a Haber, es lo que permitió a Alemania seguir luchando durante años. Sin embargo, la paradoja es macabra. El mismo Fritz Haber fue también el padre de la guerra química, supervisando personalmente el primer uso de gas cloro en Ypres. Esta es la esencia de la Gran Guerra. El mismo genio científico que alimentaba a una nación, también la envenenaba. La guerra no fue un conflicto entre el bien y el mal, sino una lucha entre sistemas industriales y científicos igualmente avanzados y terribles. La victoria final no fue del ejército más valiente, sino del sistema económico y logístico más resiliente. Para 1918,
Alemania, exhausta y con su población al borde de la hambruna, se enfrentaba a una ofensiva imparable de las potencias aliadas, ahora reforzadas por los estadounidenses. Estallaron motines en el ejército y revueltas en las ciudades. El Kaiser Guillermo II abdicó y huyó a Holanda. El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, entró en vigor el armisticio. El silencio cayó sobre el frente por primera vez en 4 años. Fue un silencio sobrenatural, roto solo por el canto de los pájaros, que muchos soldados no escuchaban desde hacía años. Las consecuencias de la guerra moldearon el mundo que conocemos. El Tratado de Versalles, impuesto a Alemania, sembró las semillas del rencor que llevarían a la Segunda Guerra Mundial. El mapa de Europa y Oriente Medio fue redibujado por las potencias victoriosas con una regla, creando fronteras artificiales que aún hoy son fuente de conflictos. La guerra destrozó la fe en el progreso, la razón y la autoridad, dando paso al escepticismo y la desilusión del siglo XX. La Primera Guerra Mundial nos obliga a enfrentar una pregunta incómoda y eterna. En nuestro mundo moderno, globalizado e interconectado, donde las tensiones entre potencias vuelven a aflorar, estamos construyendo, una vez más, un sistema de alianzas y tecnologías tan complejo y frágil que un solo error de cálculo, un solo disparo en Sarajevo moderno, podría desencadenar una cadena de eventos que ya no podamos controlar. Si este viaje a las profundidades de la primera gran catástrofe del siglo XX les ha hecho reflexionar sobre los delicados hilos que sostienen la paz, les invito a que se suscriban a Historias Inmortales. Activen la campanita para no perderse nuestros próximos análisis de los momentos que tallaron nuestro presente. Y déjenme saber, en los comentarios, ¿creen que la humanidad ha aprendido las lecciones de la Gran Guerra? ¿O estamos condenados a repetir sus errores en una escala aún mayor? Hasta la próxima, cuídense mucho.